Cuando nos encontramos con una persona que tiene el Sol en Piscis y la Luna en Capricornio, estamos ante el arquetipo del constructor de sueños, una personalidad que vive para darle una forma tangible a lo invisible. El Sol en Piscis representa nuestra esencia, nuestra voluntad consciente y el área de la vida donde buscamos la unidad y la compasión. Esta energía de agua nos impulsa a conectar con lo espiritual, afectando nuestra necesidad de entrega, de intuición y de encontrar un sentido místico a nuestra existencia. Por otro lado, la Luna en Capricornio representa nuestro mundo inconsciente y el área emocional que nos da seguridad. Aquí, la sensación interna no es de una fluidez caótica, sino de una necesidad vital de estructura, respeto y autosuficiencia. Este signo lunar afecta la forma en que procesamos lo que sentimos, obligándonos inconscientemente a racionalizar el afecto y a buscar refugio en el deber, el esfuerzo y el control para no sentirnos vulnerables ante el desborde emocional. La combinación de ambos en una misma persona crea una personalidad sumamente empática pero reservada, que habita en una tensión creativa constante. Es alguien que tiene la esencia de un poeta pero el inconsciente de un administrador. Su personalidad es la de un protector serio, alguien que necesita que su gran sensibilidad tenga un propósito útil y una base sólida. En las relaciones personales, esta dualidad se manifiesta como una búsqueda constante de compromiso real. Para esta persona, el amor no es solo una fantasía romántica, es un puerto seguro que debe ser construido con responsabilidad. En una pareja, no buscan solamente romance, lo que su naturaleza realmente exige es estabilidad y lealtad, alguien que sepa valorar su mundo interno, pero que también sea un socio confiable en la realidad cotidiana. Si surge un conflicto, la mecánica interna se vuelve muy interesante. Su esencia pisciana tendrá el impulso inmediato de perdonar, de soltar o de buscar la paz a través del sacrificio personal. Pero esa tendencia a fluir se mezclará inevitablemente con su necesidad inconsciente de poner límites y establecer reglas. Un ejemplo muy claro sería el de alguien que, ante una crisis de pareja, siente una profunda tristeza y ganas de fundirse en un abrazo sanador. Sin embargo, durante todo ese proceso, su Luna en Capricornio necesitará estar evaluando si la relación es viable a largo plazo, querrá poner condiciones claras y no se sentirá emocionalmente a salvo hasta que no vea que hay un compromiso serio y maduro del otro lado. No es que sea una persona fría, es que su inconsciente le dicta que el único lugar donde está emocionalmente a salvo es en la autosuficiencia y el cumplimiento del deber. Para esta persona, la inestabilidad o la falta de seriedad es mucho más amenazante que una diferencia de sentimientos. Su sentimiento de seguridad aparece cuando logra que su mundo interno de sueños sea tan organizado y respetable como la vida que construye afuera. El desafío aquí es no volverse una persona excesivamente melancólica o rígida, entendiendo que a veces la sanación del sol requiere soltar el control, aunque la luna, inconsciente, tema que si se relaja, todo se va a desmoronar. En el ámbito profesional, esta combinación tiene un potencial enorme porque une la intuición del que siente con el rigor del que ejecuta. Su escenario ideal son las instituciones de ayuda humanitaria, la gestión cultural, la salud pública, la música profesional o cualquier espacio que requiera una gran sensibilidad pero bajo un marco de disciplina. Para entenderlo, imaginemos el caso de un director de una ONG o un médico. Su esencia pisciana lo impulsa a captar la necesidad ajena y a ofrecer una mirada de compasión. Su sol quiere inspirar sanación a través de la entrega. Sin embargo, lo que hace que este profesional sea realmente efectivo es su inconsciente capricorniano. Mientras su esencia apunta a la disolución de los límites, su inconsciente lo obliga a trabajar con orden. No quiere solo ayudar, quiere que la ayuda sea eficiente y sostenible. Un ejemplo práctico, imaginemos que este profesional es un artista,
Mientras que su sol en Piscis es el que tiene la visión inspirada y casi mística de la obra, su luna en Capricornio es la que se encarga de que el estudio esté en orden, de cumplir con los plazos de entrega y de traducir la ambición creativa en un negocio rentable. No solo sueña, construye el pedestal para su sueño. Esa capacidad de unir la sensibilidad con la autoridad es lo que los vuelve líderes tan admirados y estables. Sus fortalezas radican en una resiliencia compasiva fuera de lo común. No es solo que son sensibles, sino que son el pilar de su entorno en momentos de crisis. Un ejemplo claro de esto es su capacidad para sostener el dolor ajeno sin quebrarse. Mientras otras personas se asustan ante la vulnerabilidad, esta combinación usa su luz solar pisciana para dar amor, recordando a todos la importancia de la fe. Pero al mismo tiempo, su luna inconsciente en Capricornio aporta la fuerza y el pragmatismo necesarios para resolver lo urgente, encontrando siempre la forma de que ese amor se traduzca en una solución real. Sin embargo, sus desafíos principales tienen que ver con la represión de la propia vulnerabilidad y la soledad interna. El problema es que el hielo de Capricornio puede congelar las aguas de Piscis. Un ejemplo muy común de este desafío es cuando, impulsados por su deseo pisciano de darlo todo por los demás, terminan agotados porque su inconsciente capricorniano no les permite pedir ayuda o mostrarse débiles. Sienten que se frenan a sí mismos porque su necesidad de ser vistos como personas fuertes y capaces les impide conectar con su propia necesidad de consuelo. El riesgo es que terminen sintiéndose solos en una cima de responsabilidad, desconectados de la calidez humana que su sol tanto necesita para brillar. La conclusión general es que Piscis con luna en Capricornio es, en esencia, un arquitecto de la compasión. Es alguien que tiene la visión puesta en la unidad del espíritu, pero las manos siempre listas para construir la estructura que sostenga ese ideal. Su verdadero propósito y la clave del éxito para esta combinación radican en integrar sus dos mundos, entender que la pausa que impone el rigor capricorniano no es una traba a su intuición, sino el control de calidad que hace que su amor sea real y duradero. Cuando logran que su necesidad de estructura trabaje a favor de su visión, sus acciones no solo alivian, sino que se vuelven el cimiento de algo que perdura y da seguridad a todos los que los rodean. Es, en definitiva, el puente que une el cielo con la roca.